Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, una emisión más de su programa Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un espacio para hablar acerca de el pensamiento sistémico. Y bueno, como en otras ocasiones, me encuentro con el doctor Mauricio, que ya está listo para conversar acerca de este último capítulo, el epílogo del libro que estamos, en el que estamos reflexionando, ¿no? Sí, hacia Ese una libro, nueva epistemología, el último capítulo, un epílogo de muy esta bien, obra tan interesante de Lynn Hoffman, Fundamentos de la muy bien. terapia familiar. Pues bien, ¿cómo estás, Mauricio? Bien, ¿Cómo muy te bien. sientes en esta recta final? Bien, y todavía sintiendo que todavía le tengo que dar otra leída, otra repasada. Si quieres, le podemos dar otra vuelta. Sí. Pues es de esos libros que hay que volverlos a revisar varias veces. Sí, sí, sí. Conforme uno va ganando experiencia o vas leyendo otros autores, o vas Ajá. afianzando tus conocimientos en la terapia familiar o en el pensamiento sistémico, una nueva lectura, a veces cada 3 años, cada 4 años de un libro te ofrece una perspectiva muy diferente. Sí, definitivamente. Nos gustaría que nos comentaran las personas que han seguido las videotransmisiones de este libro en particular, cuál fue su experiencia, cómo les fue con la lectura y que también nos comenten qué libro quieren para el próximo módulo, ¿no? Sí, porque fíjate que pensando en la importancia de este libro, me hacía la pregunta, ¿qué libro dentro de la bibliografía de la terapia familiar es el más parecido a este? No se me viene tan rápido a la mente algún En otro libro. términos de historia, yo podría decir que la historia de la terapia familiar de Paolo Bertrando Ajá. podría ser algo similar, Uh-huh. pero eh, se queda solamente en el dato histórico ese libro, Histórico, ¿no? sí. Sí, y creo que Lynn Hoffman hace, además del puro dato histórico, una reflexión acerca de la epistemología, del enfoque, del, de los terapeutas. Sus estilos, ¿no? Los Que eso estilos. normalmente como que rebasa los objetivos de un historiador. Sí, 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 definitivamente. Bueno, mira, aquí tenemos los libros que están propuestos. Es la terna, vamos a ver la Ajá. terna. Sí, momentos decisivos. A ver si se alcanza a ver, ¿eh? Eso se publicó ya en el Facebook de conversaciones sobre terapia sistémica. Ya está en el Facebook un post con esta imagen pidiendo que participen y que elijan cuál es el libro que quieren que comencemos a revisar a partir del siguiente miércoles, ¿no? Entonces, no están en orden de importancia, pues simplemente se pusieron así por azar. Hay Está 4 libros en la terna. ¿Cómo? Estos 4 libros son la terna y la gente puede votar, ¿no? Sí, a ver, se los voy a leer por si no lo alcanzan a ver, sobre todo si lo están viendo desde un celular. Es Momentos Decisivos de Frank Pittman, Meditaciones Nocturnas de un Terapeuta Familiar de Carl Whitaker, Los Juegos Psicóticos de la Familia de Mara Selvini Palazzoli y La Terapia Narrativa Centrada en Soluciones que no alcanzó a leer el autor. Ese tú lo propusiste. Linda Melcar. Ah, ok. Pues ahí están. Ese es el cuarto, no lo conozco yo. No lo he leído. Sí, Sería empezar la aventura desde cero. Los otros 3 los conozco. De hecho, el de Carl Whitaker es uno de mis libros favoritos, que ha influido mucho en mi manera de entender la terapia familiar o incluso hasta de ejercer la psiquiatría. muy bien, pues bueno, pues los invitamos a que puedan dar su voto. Sí, yo votaría por el de Carl Whitaker.
Que esto va a ser como una consulta popular. Sí, con que vote el 7% de los seguidores, ya con eso O sea, tomamos una 40, no esperamos el 40%. No, un 7%. 7% está bien, ok. Ajá, de los seguidores. Pero, ¿cuándo decidimos? ¿Un día antes o...? No, pues más bien yo creo que hay que darle un tiempo para la votación y en ese tiempo ya tenemos que estar decididos. Pues yo creo que el lunes en la mañana ya decidimos, ¿no? Para también, pues, revisar el Sí, o material. sea, tener tiempo para leerlo, Ajá, sobre todo. sí. Muy bien, perfecto. Bueno, porque los que nos siguen por YouTube, que está muy bien que nos sigan por YouTube porque ahí están todos los videos de este proyecto, pero solamente en la página de Facebook aparecen estas 4 obras para que elijan la que más les interese, la que a lo mejor ya revisaron y les gustó, o ya revisaron y no entendieron, o ya revisaron y no les gustó, pues aquí podemos hasta debatir. O sea que si yo lo estoy viendo por YouTube y quiero votar, me tengo que ir A a Facebook. Facebook. Sí, Sí, perfecto. aunque claro, YouTube ya está implementando herramientas para la interacción de sus usuarios, ¿no? Ya tiene algo muy parecido a las stories de Instagram. Sí, ya también ya uno puede publicar algunas fotos, Sí, pero bueno, son funciones para competir con las otras redes sociales. perfecto. Pues bueno, vamos a darle a este tema. Mire, ya aquí Alberto Mario nos dio su voto. Ajá. Él vota por meditaciones de Cabra. Sí, de hecho, Alberto Mario puso este comentario en Facebook, porque no sé si alcanzas a ver que en la Sí, ya fotografía vi. tiene el logo de Facebook bajito, entonces ya puso, o sea, aunque esto está apareciendo aquí en esta plataforma, él ya puso su voto en el post de Facebook. Perfecto. Pues ya hay un voto, ya. Sí. Bueno, no lo puso en el post de Facebook, lo puso en el post más bien de este video, pero lo vamos a tomar en cuenta, porque se quedó en Facebook. Ya. Perfecto. Bueno, Muy pues bien, así entremos en como materia. Alberto Mario, todos podemos. Estamos en materia, ¿qué te pareció este epílogo? Este epílogo como que nos lleva a proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Pero Sí, lo que yo me preguntaba es que ya estamos viviendo ese futuro que predijo Lynn Hoffman en la década de los 80, ¿no? sí, este libro es ochentero. La primera edición en inglés fue en el 81 y la primera edición en español, que es la del Fondo de Cultura, en el 87. Pero sí es un Entonces libro de los podremos, 80, así que seguramente pues se empezó a escribir, a esbozar a fines de los 70. Ya tiene algo de tiempo. ya tiene su tiempecito, entonces podríamos pensar que el epílogo lo podemos leer así, ¿no? Como qué tanto se cumplió esa proyección del futuro de la terapia familiar en la escritura de este epílogo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿tú qué piensas, Emanuel? Pues leí algunos autores que ella menciona como la segunda generación, pero pues, no conocía a la mayoría, ¿eh? Ajá. Entonces creo que hay otros autores que no menciona y por eso digo que no fue tanto por ahí, ¿no? Por donde lo describe Lynn Hoffman. Lo que sí me llamó mucho la atención es que muchas de los puntos que a ella le parece importante para continuar con una epistemología sistémica se parecen a estos enfoques posmodernos
Específicamente yo lo relacioné mucho con el pensamiento de Steve DeShazer. Ujú. Hay algunos puntos que, bueno, no me quiero adelantar porque creo que van a ser el, el contenido de esta videotransmisión, ¿no? Y Sí, que poco a poco lo podemos desmenuzar. yo también sí veo algunos como matices proféticos, la Sí. parte cuando habla de la realidad incognoscible, porque el observador modifica lo observado. Creo que son conceptos que si nos vamos a la década del 80 no eran temas que anduvieran en boca de los terapeutas familiares. Sí, sí, sí. Me, me parecería interesante saber qué tanto también las nuevas generaciones leyeron o se basaron en este epílogo para desarrollar sus ideas, ¿no? Ajá, sí, Sería exacto. interesante. Bueno, fíjate que a mí me gusta mucho cuando habla de el uróboro, la serpiente que Ajá. se muerde la cola, porque empieza con uno de los símbolos más conocidos y más empleado en las culturas de la antigüedad, y que como muchos símbolos, pues resulta que los encontramos en comunidades antiguas que no tenían contacto entre sí, ¿no? Y que aquí, si hablamos en términos junguianos, pues hablaríamos de arquetipos, de inconsciente colectivo. De hecho, esta serpiente que se muerde la cola, que nos habla de los ciclos de la naturaleza, de esos ciclos recurrentes que vuelven a empezar y que nos dan la idea de que el mundo, el universo funciona a través de pautas, eh, me hace recordar una anécdota de un químico que es el padre de la química orgánica, Kekulé, que él estaba estudiando la estructura del benceno, la manera en cómo Sí. estaban dispuestos los átomos de carbono en la molécula, pues no le daban las cuentas, no le salía, se estaba rompiendo el coco, y él se queda dormido y sueña con una serpiente que se muerde la cola. Y al despertar, le llega la idea de que hay un anillo de carbono y que eso representa la estructura de la molécula de benceno, y nace la química orgánica, ¿no? Como moléculas que se cierran sobre sí mismas y que tienen ciertos comportamientos. Entonces, si nos vamos a la historia de la ciencia, creo que se puede escribir todo un libro de ese símbolo de la serpiente que se muerde la cola y de lo que ha significado para científicos, para filósofos, para poetas, para grupos humanos. Sí, sí, es muy interesante. Es muy interesante que este epílogo represente también la serpiente que se muerde la cola porque se relaciona mucho con el prólogo. Sí, En el prólogo se centra en el trabajo de Gregory Bateson y en el epílogo se preocupa por la continuidad de este trabajo de Gregory Bateson enfocado hacia la epistemología, ¿no? porque fíjate que algo que me ha llamado mucho la atención desde que me empecé a adentrar en el pensamiento sistémico es que durante gran parte de su vida, Stephen Hawking, él estaba buscando una ley o una teoría que pudiera abarcar o aplicarse en lo general a los diversos fenómenos que se observan en el universo. No nada más fenómenos astronómicos, que era su área de especialización, sino también fenómenos biológicos, sociales, moleculares. Y él decía que la humanidad iba a avanzar mucho cuando se encontrara esa como teoría que pudiera explicar todos los fenómenos, pero nunca habla de la teoría general de sistemas. Y creo que estos grandes científicos que están buscando esta teoría general para entender el universo, donde puedan confluir como ramas de un tronco todas las demás teorías, pues como que sí están muy metidos en la astrofísica o hasta en la física cuántica, pero no se meten al terreno de la epistemología o al terreno de la antropología. Y yo creo que
ese sueño que tenía Stephen Hawking se cumple en buena medida a través de la teoría general de sistemas. Sí. Que no todo el mundo la tiene en mente, pero creo que la teoría general de sistemas nos ayuda a entender estos patrones que Bateson veía en todo el universo. A Bateson no le importaba si el sistema era una comunidad de humanos en una isla alejado de la sociedad, o si era la manera en como un insecto tenía su cuerpo segmentado, o si tenía que ver con la estructura de una molécula. Él realmente veía formas y patrones que parecía que tenían como una misma estructura o un mismo comportamiento en todo el universo. Entonces creo que la teoría general de sistemas es la que más se acerca a eso. Y en ese sentido, pues creo que los terapeutas familiares también podemos aportar mucho a las ciencias. No nada más enfocarnos en la terapia familiar, sino En otras disciplinas. Sí, ajá. Yo les digo a mis alumnos que si van a hacer una tesis en la maestría de psicoterapia sistémica, pues pueden abarcar campos muy amplios, porque creo que a diferencia de otras escuelas de psicoterapia, la terapia familiar se alimenta de múltiples y variadas ciencias. Sí, y tiene aplicaciones en muchos contextos. Exacto. Yo me acuerdo de un dato curioso de Milton, una anécdota curiosa de Milton Erickson, que le preguntaron, bueno, si tú eres tan fregón, resolviendo problemas humanos, ¿por qué no resuelves los grandes problemas mundiales, ¿no? Los grandes problemas del planeta? Y entonces Erickson dijo, sí, yo lo resuelvo, no más tráiganme a los que están implicados, tráiganmelos al consultorio, ¿no? Y con gusto lo resuelvo. Sí. Bueno, a menos que Agüita que rentaba una casa de campo y metía a 30 personas, ¿no? Creo que fue el Ajá, que... sí, claro, claro. No sé quién es el terapeuta familiar que tenga el récord Guinness de hacer la sesión de terapia familiar más grande por número de participantes. No sé, yo creo que es Carl Sí, Whittaker. no sé. Tal vez, bueno, que está documentado. Tal vez es Carl Whittaker, ¿no? Sí. Porque bueno, Milton Erickson de plan no creo que haya sido, porque el consultorio de Milton Erickson cuenta la leyenda que era muy pequeño. Era la salita de su casa. Ajá, sí. Pero fíjate que es muy interesante esta anécdota que cuentas porque Minuchin, él decía, y eso se ve en un video que por ahí anda circulando en YouTube desde hace un buen rato, que las intervenciones del modelo estructural, y que eso lo podemos aplicar a todas las técnicas de terapia familiar, no eran intervenciones psicológicas, sino eran intervenciones políticas. Sí. Entonces, en realidad, un terapeuta familiar, antes que ser un psicólogo, es un político. Pero las intervenciones políticas como que nos suenan más claras o las entendemos mejor conforme sí empiezas a ampliar tu unidad de acción y te puedes ir a comunidades, a grupos. Sí. De hecho, en el Instituto Bateson se lleva la materia del terapeuta sistémico en las organizaciones y ya hay una maestría sobre intervenciones sistémicas en organizaciones. Entonces ya nos estamos acercando más hacia la política, ¿no? Yo creo que un político que tuviera conocimiento sobre teoría de sistemas, tuviera un pensamiento sistémico, podría resolver o podría acercarse mucho a la solución de los problemas mundiales, ¿no? Al menos tendría alguna idea, pues más o menos clara de cómo generar un cambio tipo 2 Sí. en el mundo, porque sí podríamos decir que el mundo, la humanidad en el siglo XXI, en la era del COVID, tiene pautas que se pueden romper, Sí, sí, se sí. pueden dar cambios mundiales, ¿no? A muchos les da miedo cuando hablan del nuevo orden mundial, pero finalmente creo que tarde o temprano van a pasar cosas como cualquier sistema que puedan generar un cambio tipo 2. No requieres una intervención
de un terapeuta familiar o de un político. Los sistemas cambian, porque todo cambia. Sí, y es impredecible lo que vaya a pasar. Pues mira, me parece muy interesante esto de las intervenciones políticas. Y bueno, ya hay personajes que lo han estudiado. Por citar algunos, o movimientos, movimientos o personajes. Por citar alguno, Marcelo Pacman, que habla sobre las micropolíticas. Es un concepto muy interesante de que el terapeuta hace intervenciones de políticas pequeñas, micropolíticas. Y bueno, el otro movimiento es el movimiento de la terapia familiar del tercer orden. No sé si has escuchado hablar de eso. No, no he escuchado hablar de eso. A ver, platícanos. El tercer orden, que bueno, yo creo que sería muy interesante invitar a alguien que tenga el dominio de ese tema. Pero el tercer orden tiene que ver con enfocar más las intervenciones en la justicia, en la justicia social o en la justicia de grupos vulnerables, que en la funcionalidad, como había estado ocurriendo con los modelos estratégicos, o con los modelos incluso estructurales, ¿no? Bueno, es muy interesante cómo muchos de los que han sido pilares de escuelas de pensamiento, de modelos de terapia, usan el término movimiento para hablar de su manera de abordar estos problemas humanos, ¿no? Yo creo que el primero fue Sigmund Freud, cuando escribe Historia del movimiento psicoanalítico, así le pone Historia del movimiento psicoanalítico. Cuando él va a escribir la propia historia del psicoanálisis, todavía de manera muy temprana, creo que esa obra es de 1913, aunque ya había escrito obras fundamentales como La interpretación de los sueños, Tres ensayos para una teoría sexual, El caso Juanito, pero ya habla de un movimiento, ¿no? Y la terapia familiar también, Lynn Hoffman, también la describe, y sus autores como un movimiento. Igual hasta podemos ser hasta un partido político de De terapeutas terapeutas familiares. familiares. Pero bueno, yo me conformaría simplemente con que este movimiento tuviera suficiente fuerza como para que las instituciones públicas tuvieran servicios de terapia familiar. El presidente varias veces ha dicho que la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el honorable cuerpo de terapeutas familiares marchando el 1 de mayo junto a la Guardia Nacional, la Cruz Roja, los bomberos, ¿no? Se hace énfasis mucho en la familia, en la importancia del funcionamiento familiar para una sociedad, pero veo a los terapeutas familiares todavía como tras bambalinas en muchos ámbitos. Sí, sí, sí. Este, Pero bueno, me estoy saliendo mucho del tema y se está agotando el tiempo y ya es la última transmisión, entonces mejor entramos a los puntos del libro, ¿no? O bueno, ¿qué querías decir, Emanuel? bueno, sí, acerca del epílogo es muy interesante también cómo Lynn Hoffman habla de la segunda generación, como una nueva generación que está por venir en el futuro de la terapia familiar. Entonces lo que ella hace es explicarnos que su límite en esta obra es la primera generación de la terapia familiar. Y que viene una segunda generación, que esa generación ella lo percibe que va a ser muy fuerte en el tema de la epistemología. Y nos da algunos puntos para predecir hacia dónde se va a enfocar esa nueva generación. Si quieres los mencionamos y los vamos. Sí.
los vamos platicando, los vamos conversando. El primero, bueno, que es continuar con un enfoque circular versus un enfoque lineal, ¿no? El segundo es centrarse más en el concepto de embone, que lo menciona 2 veces aquí en este epílogo. Las familias tienen su propia coherencia y embona, o sea, su organización interna embona con la organización externa, ¿no? Entonces no hablamos de causa y efecto, sino de un embone en esos 2 momentos, ¿no? Y en un tercer lugar nos habla eh, de la connotación del síntoma, la connotación positiva del síntoma. Y él dice, bueno, sí, ya lo estamos haciendo en la práctica con las familias, pero hace falta hablar también con una connotación positiva del síntoma en nuestros ambientes profesionales. O sea, los terapeutas connotar positivamente el síntoma con nuestros colegas, cuando estamos abordando ciertos temas y no solamente circunscritos en la sala de terapia. Fíjate que eso creo, las connotaciones positivas creo que les llaman mucho la atención a terapeutas de otras epistemologías cuando en terapia familiar hacemos este tipo de intervenciones. A veces creen que estamos jugando, que no es en serio, que es broma, porque tenemos sentido del humor también, ¿no? Pero es más que eso. De hecho, si tú me permites, quisiera leer una frase que me gusta que habla sobre eso. Okay. Porque ya desde hace algunos meses la traigo en la cabeza, se me hace muy interesante. Dice Lynn Hoffman, hemos de añadir interpretaciones positivas a las habituales negativas del comportamiento sintomático, no solo como estrategia para el cambio, sino porque hacerlo, fíjate qué interesante, añade una capa de complejidad que nos protege del pensamiento lineal. Es decir, es como una vacuna para el terapeuta que evita uno de los peligros que señala anteriormente, que es el pensamiento lineal, ¿no? Asignar una causa a los fenómenos y que eso a menudo termina, como lo dice, atribuyendo una culpa, ¿no? Pero entonces creo que hasta como ejercicio intelectual, el terapeuta familiar tiene que connotar positivamente, añadir esa capa de complejidad, porque de otro modo el pensamiento lineal te absorbe, porque vivimos en un mundo que nos jala hacia el pensamiento lineal y el terapeuta familiar tiene que mantenerse como un poco en una posición de bloquear muchos de los estímulos que le llegan para poder mantener ese estilo de pensamiento. No es tan sencillo. Sí, y es muy interesante porque es llevar esta idea que los terapeutas familiares manejan bien frente a las familias a la vida profesional, ¿no? Que a veces es complicado para empatar con el lenguaje profesional, pues hablas acerca de síntomas, de patología, connotas negativamente los problemas. Pero el Hoffman nos invita a utilizar también esa estrategia de la connotación positiva en nuestros ambientes profesionales. Porque te habla de que cada familia tiene su universo de soluciones posibles. Que te decía que me llamaba mucho la atención en el capítulo anterior, cuando decía que cada vez sentimos más respeto por las familias. Es decir, no nada más es decir, a ver, yo voy a curar a esta familia, porque yo sé de terapia familiar. No, a ver, espérate, da un paso para atrás y observa la complejidad del sistema y ve sus recursos y hace algunas intervenciones para movilizar esos recursos. Y la familia te va a sorprender. No esperes que la familia se sorprenda de tus capacidades como terapeuta familiar. Sí, sino tú como terapeuta sorprenderte de las habilidades que vas descubriendo
en la familia, ¿no? Sí, y esto a mí se me hace esto muy novedoso para ser escrito en los 80s. Dice, en lugar de imponer nuestras propias ideas de cómo debe ser una familia, que así lo entienden muchos desde afuera, las familias pueden pensar soluciones mucho más asombrosas que nosotros. Eso no tienes idea de lo difícil que es que otros entiendan nuestro trabajo desde esa óptica. Sí, sí, porque es ponerte en una postura de no saber o de inexperto, ¿no? Exacto. Que es difícil para los profesionales, los otros profesionales. Pero me parece muy interesante también porque en ese sentido antecede a las ideas de Steve DeShazer y el grupo Milwaukee, que ellos no es hasta los 90 que empiezan a hablar acerca de estos conceptos de que la solución está en la familia, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. Otro punto es el terapeuta como torero, es decir, es pasar del terapeuta como torero a el terapeuta que practica la neutralidad en el sentido de los asociados de Milán, específicamente la idea de curiosidad de Gianfranco Cecchin, ¿no? Entonces, otro que también me parece que va muy de la mano con el enfoque centrado en soluciones es la muerte de la resistencia. Mm. Es decir, Lynn Hoffman ya en los 80s también nos habla de que este concepto de la resistencia lo cambiemos por la idea de que las familias tienen su propia coherencia y de que actúan con base a esa coherencia. Entonces no podemos hablar de resistencia, sino más bien de que la familia se está comportando de manera coherente con lo que para ellos es importante. Y bueno, otro punto que ya hemos tocado en videotransmisiones anteriores es la de el equilibrio versus inestabilidad. Para Lynn Hoffman, esta nueva generación se va a centrar más en la inestabilidad, sin generar inestabilidad, crisis, en generar caos en la familia, en lugar de buscar el equilibrio. Y bueno, esto tiene que ver con la idea de que el terapeuta familiar se va a ir alejando del concepto también de homeostasis y va a utilizar más una epistemología evolutiva, más que sistémica, funcional o estructural, sistémica evolutiva. Y menciona mucho a este autor, Paul Dell, que mi pregunta mientras lo estaba leyendo es, además de este libro, de Más allá de la homeostasis, que es el libro que menciona mucho Lynn Hoffman, ¿qué otra obra ha tenido él o qué fue de él? En el sentido de que, bueno, Lynn Hoffman lo ve como el prototipo de este terapeuta de segunda generación, ¿no? Uh-huh. Sí. Si alguno de los que siguen esta videotransmisión sabe o ha seguido la pista a Paul Dell, pues que nos platique, que nos comente. Uh-huh. Y bueno, esos son los puntos principales. No sé si hay algún comentario del público. Bueno, pues Alberto Mario, que él votaba por meditaciones nocturnas, nos manda saludos desde Nuevo León. Pues un saludo a Nuevo León. Y bueno, yo te quería poner cómo va la votación en tiempo real. Ah, perfecto. ¿Cómo va la votación?
Hasta ahorita tenemos un voto de Atsiri González. Los juegos psicóticos de la familia. Bien, un saludo a Tsiri González. Ella fue alumna destacada del diplomado de terapia breve sistémica. Un saludo. Pues ella ya votó por los juegos psicóticos de la familia y ya tuvimos la votación de Alberto Mario, que quiere meditaciones nocturnas. Pues eso se va a quedar. ¿Y tú tienes un voto? ¿Por qué? ¿Cuál es tu voto, Mauricio? Mi voto es meditaciones. Es más, voy a votar de una vez. A ver, ¿cómo ves? ¿Sí? Bien, y ahorita yo voto. Para poner el ejemplo. A ver, aquí, señoras y señores, en vivo, voy a votar en la página de Facebook. Híjole, yo no sé qué decidir ya. Estoy un poco nervioso. Bueno, y aquí estamos nosotros en el en vivo. ¿Cómo ves? Perfecto. Bueno, pues. Oye, pero ya vamos a empezar el próximo miércoles. Sí, o bueno, no sé, o podemos tener como una especie de un descanso. Pues a meter algún tema. Fíjate que yo hace mucho tengo ganas de que revisemos el libro de Thomas Szasz, el principal representante de la psiquiatría, que se llama El mito de la psicoterapia. Sí, lo he leído, claro. Igual podemos hablar de ese libro. Perfecto. O sea, dejamos un espacio para... Vamos a dar más tiempo vamos a dejar más tiempo ahí al post. Y el siguiente miércoles hablamos sobre el mito de la psicoterapia de Thomas Szasz. Y el miércoles que se cierre ya la votación y ya. El miércoles cerramos la votación y anunciamos ya cuál es el libro. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Como está muy denso el mito de la psicoterapia, porque de hecho de cada capítulo también podríamos hacer una en vivo, pero pues hablamos de lo que nos gustó, lo que nos interesó, lo que generalidades relevante, ¿no? O sea, varias cosas que se me hacen muy interesantes y que son aportaciones valiosas. Y bueno, están llegando más comentarios. Liz P., muchas gracias por el tema. Ojalá que próximamente se desarrolle el tema del cambio del tercer orden. Bueno, generamos. Sí, yo sé que quien ha manejado el tema muy bien, pues es Raúl Medina. Podemos invitar a Raúl Medina. Raúl Medina, si nos estás escuchando, ven por favor a esta biotransmisión. Y también hay un terapeuta en Ciudad de México que es Fausto, mi amigo Mario Fausto. Ajá. Él maneja muy bien el enfoque de terapia familiar con perspectiva de género, va a publicar un libro acerca de terapia familiar de tercer orden. A él también lo podremos invitar. Ok. Lucía Peralta, mira, nos dice saludos, Mauricio y Emanuel, es un gusto escucharlos nuevamente, tenía un buen rato que no coincidíamos. Pues un saludo y nos vemos para la próxima. Hay una votación, ya votó también, mira, los juegos psicóticos de la familia. Hola, no sabía que habían hecho encuesta, los voy a buscar en Facebook. Sí, Areli, pon tu voto, por favor. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Entonces, revisamos la psicoterapia de Thomas Szasz, muy interesante. Y en 14 días empezamos un nuevo libro, dependiendo de las votaciones. Entonces, vamos a darle una semana, de aquí al siguiente miércoles, de aquí a la siguiente transmisión, vemos ahí cómo están las tendencias y decidimos. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye.